Sin más ni menos, María Ángeles Corvillo, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Muy, pero muy bien. Bueno, Bueno, contame. me Te alegro. iba a preguntar por el 8 Sí, de noviembre, ¿no? Que no sé si ya lo querés adelantar o no. 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 No, Por no, las dudas, no. que Sí, haya algún sí, inconveniente de algo, sí. último momento, por las dudas, vamos a Lo dejarlo dejamos. todavía Lo en dejamos espera, en stand-by. Ahí en está. stand-by. Tema de hoy. A ver, contame. Bueno, tema de hoy, fitoactivos. Fito Páez, Fito Activo. ¿Qué Bien. tal? Qué rápido que Va estuve. una conexión bárbara, viene Sí. conectado Fito con Activo. nuestro tema Claro, de justo. apertura. Sí, porque está todo conectado acá con Pablo Páez. Dijo, Todo ¿de qué habla conectado. de Fito Pablo Activo? Como Páez, Fito Páez. Fito Páez, fitoactivo. Todo junto. Buenísimo esto, Federico Páez, Ana María simbiótico. Báez. Ana Báez. María Báez, está. Ahí está, va todo. Estamos haciendo boludismo agudo, ¿eh? No, no importa. Simbiótico. Dale, a ver. Bueno, no, hablando seriamente, los fitoactivos, los fitoquímicos son compuestos Ujú, que están dentro de los alimentos. Muchas veces lo que se suele hacer es aislar estos fitoactivos de una manera industrial y se hacen en comprimidos o en cápsulas o a veces ujú. vienen hasta las presentaciones líquidas que se toman como suplementos o como nutracéuticos. Pero yo voy a hablar específicamente de fitoquímicos o fitoactivos presentes en los alimentos, especialmente alimentos que no son tratados Mm, con pesticidas, con agroquímicos y demás. no son agredidos. Exactamente, porque se conserva y son más eficientes. Ujú. Y bueno, y están en mayor cantidad presentes en los alimentos y no se someten a este tipo digamos, de tratamientos. Los fitoquímicos o fitoactivos son compuestos que están dentro de los alimentos junto con otros compuestos que son alimentos funcionales. Se habla que tienen un alto poder biológico en la modulación de ciertas enfermedades o de Ujú. ciertos eh, trastornos oxidativos. ¿Te acordás que hablábamos en un momento del estrés oxidativo? Sí. Bueno, que es consecuencia de muchos desechos del metabolismo de la célula que van quedando en el cuerpo y eso genera una oxidación. Bueno, todo lo que tenga antioxidante o tenga compuestos funcionales, Ujú. biológicamente funcionales, son fitoactivos. Mm. Es decir, van a colaborar en un proceso patológico de manera beneficiosa para revertir ese proceso Ujú. o para prevenir O para prevenirlo. o para prevenirlo. Sí. Es decir, esto se puede usar tanto en prevención como en tratamiento. Ujú. ¿Mm? Se puede usar la parte de suplemento, de nutracéutico, específicamente de fitoactivos, o se puede usar, que es lo más saludable y lo más recomendable, consumiendo ciertos alimentos, que son alimentos funcionales, para prevenir o para tratarlo, para tratar ciertas patologías. Específicamente esto está indicado en cánceres, en distintos tipos de cánceres. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Que no interfieren con las quimioterapias. Bueno, ahora el tema Ujú. de las quimioterapias, viste que es bastante Está bastante controversial, discutido. Sí. está muy discutido, porque bueno, desfavorece un poco lo que es el sistema inmunológico propio, las defensas propias del cuerpo para, bueno, atacar este tipo de enfermedades, ¿no? Incluso el uso de morfina también se está Exactamente. cuestionando mucho porque genera una adicción después que es Sí. muy complicada sacarla Una y todo lo demás, ¿no? una resistencia de la misma, Sí. mismo proceso patológico. Ujú. Entonces, bueno, hay cosas que son bastante controversiales. Pero el efecto de los fitoactivos Ujú. está demostrado que sí colabora en la recuperación o en la prevención de ciertas enfermedades. Especialmente está estudiado más que nada en cánceres. Ahí está. Cánceres de próstata, bueno, algunos cánceres específicos. Es decir, a ver, están relacionados con el estrés oxidativo, pero no son solamente antioxidantes. Por ejemplo, bajamos este concepto, lo llevamos a cosas específicas. Los omegas, el omega 3, el omega 6, el omega 9. Estos son ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Es la parte buena o beneficiosa de la grasa. Así como nosotros tenemos una fábrica endógena de ciertos tipos de colesterol que son buenos, como por ejemplo los de baja densidad, que es el LDL, que muchas veces lo vemos
en los análisis de sangre. Ah, sí. Bueno, ese es un colesterol que ¿Eso qué es? una lipoproteína. Sí. Es una fábrica del propio hígado, Ah, ¿sí? O también se consumen, no el LDL, se consumen los ácidos grasos buenos que generan el aumento de estas lipoproteínas por parte del hígado, que lo que hacen es la circulación inversa, es decir, van sacando de la sangre y de los tejidos todo lo que son grasas que se pegan al endotelio, a las arterias, y lo vuelven al hígado para ser procesado y almacenado en forma de grasa, de tejido graso, o transformado en otras lipoproteínas, ¿sí? Pero barren, ¿sí? Esta parte buena del colesterol lo que hace es barrer de las arterias y de los tejidos todos los restos que quedan de esa grasa mala pegada, que es lo que después nos generan las placas de ateroma, las trombosis, ¿sí? Que es algo silente. Es que algo vos no que te das cuenta nosotros y por no ahí lo salta sentimos. al tiempo largo a veces, ¿no? Nosotros, por Y ya es ejemplo, tarde. ya con... Exacto, porque cada vez, cada uno de nosotros se hace un estudio de las arterias, según la edad y según la historia alimentaria que tenemos, y por supuesto según la genética, porque también genéticamente estamos predispuestos a generar más o menos de este tipo de grasa mala, todos vamos a tener siempre un grado de placa de ateroma. Todos vamos a tener un grado de obstrucción arterial, de la luz arterial. Por ese motivo que estás diciendo. Por un montón de cosas. Una pregunta entre paréntesis te hago, María Dale. Ángeles. Sí. Hoy se habla mucho de la epigenética, ¿no? La epigenética viene a ser la influencia del contexto. Bien. El medio tuyo y todo lo demás. Y se habla también de la genética. Bien. ¿Sí? ¿Cuánto hay en nutrición, Sí. digamos, el porcentaje? ¿Sería un 50 de genético? Por ejemplo, vos podés decir, bueno, mira, hay gente que se alimenta mal, que come harina, grasa saturada y todo lo demás, y sin embargo está flaco y está bárbaro. Exacto. Y otro tipo que se cuide por ahí, no pasa nada, ¿no? Porque es una cuestión genética. ¿Cuánto juega el contexto y cuánto juega lo genético? Yo te digo que hay situaciones particulares y hay enfermedades específicas. Pero para el que no tiene un potencial genético a desarrollar ciertas enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo resistencia a la insulina, como por ejemplo, las mismas placas de ateroma y todo lo que tiene que ver con el colesterol, todo lo metabólico, para el que no tiene esta predisposición, el contexto viene a ser más que un 50%. Ajá, es decir, el contexto juega un 60%, más digamos, que el y un 50%. poquito. Ahí está. Para las personas que sí tienen una predisposición genética muy fuerte, que de hecho hoy se estudian, hoy vos podés estudiar, podés hacerte un estudio genético en donde ves qué predisposición tenés a que te aparezcan ciertas, a que se desencadenen ciertas enfermedades. Sí. Para esas personas sí la influencia genética o la probabilidad genética es mucho mayor. Pero así todo, nosotros con el contexto podemos hacer sin duda, y más desde la alimentación, que no aparezcan en lo absoluto o que se reviertan. Porque también conozco casos que son clínicos y que son empíricos, que no han sido estudiados todavía, no sabemos por qué, pero hay casos muy puntuales de personas que han revertido glucemias, comas glucémicos, comas diabéticos, ¿sí? O glucemias de hasta 500. Qué alto es. Quedas internado con eso, ¿sí? Lo han revertido completamente y no han tenido más desarrollo de la enfermedad. Lo han controlado con la alimentación y con el ejercicio, sin duda. Sí, están esos casos, claro que sí, aparecen.